Hola, mi nombre es David y en este video les presentaré un análisis físico y computacional sobre el movimiento de una partícula cargada en el campo magnético de una región interestelar. Este trabajo se basa en el problema 34 del capítulo 26 del libro de Física para la Ciencia y la Tecnología de Tipler y Mosca, y combina teoría, resolución matemática y una simulación en MATLAB. El fenómeno se basa en la fuerza de Lorentz que actúa sobre partículas cargadas cuando se mueven en presencia de un campo magnético. Si la velocidad de la partícula es perpendicular al campo, la fuerza resultante la obliga a describir una trayectoria circular, y su movimiento puede analizarse como un movimiento circular uniforme. El periodo de esta órbita viene dado por la siguiente fórmula que se muestra en pantalla, donde m es la masa y q la carga y b es la magnitud del campo magnético. Sin más preámbulos, vamos al planteamiento del problema sacado de Tipler. Imagina una diminuta partícula de polvo flotando en el vasto vacío interestelar en medio de los brazos de una galaxia lejana. Aunque parezca insignificante, esta partícula tiene una propiedad extraordinaria. Está cargada eléctricamente. En ese rincón del universo, un débil pero persistente campo magnético galáctico, de apenas, por ejemplo, 1.0010 a la menos 9 teslas, ejerce su influencia silenciosa. Bueno, de esto va nuestro problema. Supongamos que el campo magnético de una galaxia en alguna zona interestelar es de 1.0010 a la menos 9 Tesla. Una partícula de polvo interestelar tiene una masa de 10 microgramos y una carga de 0,300 nanocoulombs. ¿Cuántos años necesita para completar una órbita circular en el campo magnético? Ahora bien, esta partícula de polvo tiene una masa de 10 microgramos y una carga de 0,3 nanocoulombs. A pesar de la inmensidad del espacio, la física sigue rigiendo con precisión implacable. Si esta partícula entra en una región donde el campo magnético es constante y perpendicular a su movimiento, ¿cuánto tiempo le tomaría dar una vuelta completa? En otras palabras, nos piden cuál es el periodo de la órbita circular inducida por la fuerza magnética sobre esta partícula microscópica. Este ejercicio no solo es una aplicación de leyes de física, es un viaje al corazón de lo que es el electromagnetismo, una danza invisible entre masa, carga y campo que revela el poder de las fuerzas fundamentales del universo. Bueno, empecemos a resolver el problema. Primero debemos comprender la situación física. La clave del problema es que la partícula se mueve perpendicular al campo magnético. Esto provoca que experimente una fuerza magnética que actúa como fuerza centrípeta, obligándola a describir una trayectoria circular uniforme. Aplicaremos conceptos de dinámica y de movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos. Nuestro paso 2 sería primero la conversión de unidades al sistema internacional. La masa de 10 microgramos a kilogramos, la carga de 0,300 nanocoulombs a coulombs, y el campo magnético, bueno, ese ya está en teslas, así que no requiere conversión. Vamos por el paso 3, que es la fórmula del periodo. La expresión para el periodo de una partícula que se mueve en una órbita circular bajo la acción de un campo magnético es T igual a 2pi por m entre q sobre q por b. Esta fórmula proviene de igualar la fuerza magnética con lo que es la fuerza centrípeta y despejar la velocidad para luego calcular el tiempo que tarda en completar una vuelta. Sabiendo esto, vamos a sustituir los valores. Usamos los valores convertidos de la masa, de la carga y del campo magnético y los sustituimos en la fórmula. Resolviendo la fórmula, obtenemos un periodo de aproximadamente 2,094 por 10 a la 11 segundos. Sabiendo esto, nuestro último paso será convertir a años. Sabiendo que un año tiene aproximadamente 31,56 por 10 a la sexta segundos, por lo tanto, al dividir el periodo en segundos entre los segundos por año, obtendremos que el periodo es 6,64 por 10 a la elevado a la 3 años. Esto significa que la partícula tarda más de 6.000 años en completar una sola órbita, debido a su diminuta carga, masa y debilidad del campo magnético. Bueno, habiendo resuelto el problema, este problema vimos que nos permite comprender cómo los principios del electromagnetismo aplican incluso en los rincones más remotos del universo. También nos muestra cómo una pequeña partícula puede ser controlada por fuerzas invisibles durante miles de años. En las siguientes secciones del video veremos cómo representamos esta situación mediante gráficas y una animación en MATLAB. Bueno, para esta ocasión realizamos dos códigos, el cual explicaré línea por línea, cada uno de ellos, y comenzaremos con el primero, que es lo que hacen. Bueno, el primero construye una interfaz gráfica interactiva, GUI, para graficar el periodo de revolución de una partícula cargada en un campo magnético. Vamos a ir por la primera línea, la cual se define una función llamada Magneti Orbit Period. Esta es la función principal que ejecutará toda la interfaz gráfica. Vamos por el segundo, la cual se crea una ventana gráfica GUI Figure con el título Periodo de revolución de partícula cargada.
y se posiciona en la pantalla con un tamaño definido de 420 por 320 píxeles, los cuales hemos definido. El tercero, se agrega una etiqueta de texto que dice lo que es masa en microgramos y un campo de entrada numérica, el cual es weEdit Field, donde el usuario puede ingresar la masa de la partícula en microgramos. Por defecto, el valor es 10 microgramos, gracias al problema, y lo adaptamos para eso. El cuarto, la cuarta línea, se agrega otro par de etiqueta y campo para que el usuario ingrese lo que es la carga eléctrica en nanocoulombs, y el valor por defecto es 0.3 nanocoulombs. El quinto, un tercer conjunto que permite ingresar el valor del campo magnético en nanoteslas, con un valor inicial de 1.0 nanoteslas. La sexta línea es la cual crea una etiqueta que servirá para mostrar el resultado final del cálculo del periodo y tiene un formato en negrita y espacio amplio para lo que es el texto. El séptimo añade un botón llamado calcular, que al presionarlo se ejecuta la función calcular periodo, que es la que realiza el cálculo de periodo y actualiza el resultado. La octava línea la cual define una función anidada que se ejecuta cuando el botón es presionado. Esta función realiza los cálculos físicos. La novena línea convierte la masa ingresada por el usuario desde microgramos a kilogramos, que es la unidad estándar en el sistema internacional. La décima línea convierte la carga ingresada en nanocoulombs a coulombs. Y la que sigue convierte el campo magnético de nanoteslas a teslas. La siguiente aplica la fórmula del periodo de revolución de una partícula cargada en un campo magnético, con la fórmula de T es igual a 2pi m entre Q por B. La penúltima convierte el resultado de segundos a años, dividiendo por la cantidad de segundos que tiene un año. Y la última actualiza lo que es el texto de la interfaz para mostrar el resultado final, tanto en segundos como en años. Bueno, iremos con lo que son cómo ejecutar el código. Primero vamos a nuestro MATLAB web, en el cual nosotros abrimos un nuevo archivo, un nuevo script, y en el cual copiaremos nuestro código y luego le daremos a correr, a run. Nos aparecerá esta ventana donde pondremos save. Pueden cambiar el nombre si desean, pero sin nombre. Y como podemos observar, nos carga nuestro código ejecutado, donde ya están nuestros datos, los cuales lo podemos calcular y vemos que nos sale el resultado efectivamente coincide con nuestros cálculos matemáticos. Bueno, continuamos con el segundo código, que también explicaré línea por línea antes de poder ejecutarlo en el MATLAB. Primero, en las primeras filas definiremos valores físicos como la masa, la carga y el campo magnético, y se asume un radio de 1 metro para graficar la órbita. Y el segundo, las segundas líneas, que son los del cálculo de movimiento, los cuales calcularán el periodo de revolución, su equivalente en años, y la frecuencia angular y la velocidad tangencial. El tercero, el cual hacen la simulación temporal, se define en 200 instantes de tiempo n, distribuidos uniformemente a lo largo del ciclo orbital. Los siguientes son los que dirán la posición de la partícula. Genera coordenadas XY de la órbita circular en z igual a 0, ya que se mueve en el plano XY. El siguiente es la configuración de la figura. Básicamente esos códigos harán que se cree la figura 3D con un fondo blanco, ejes etiquetados y una visualización espacial, por eso el view y el 3 en paréntesis. El siguiente hace la representación del campo magnético. Se dibujan X grises en una cuadrícula para representar el campo magnético uniforme que va hacia adentro del eje X. El siguiente hace la trayectoria y elementos gráficos. Básicamente se dibujan la trayectoria circular punteada, la partícula como un punto rojo, flechas para velocidad v en verde, fuerza magnética F-B en magenta y el radio en amarillo. El siguiente son etiquetas para etiquetas dinámicas. Básicamente se colocan etiquetas cerca de lo que son los vectores. El siguiente, este código un poco largo, extenso, básicamente es para la animación del movimiento. En cada cuadro de bucle se actualiza la posición de la partícula y se calculan vectores de velocidad y fuerza magnética usando la regla de la mano derecha para fuerza igual a Q por velocidad por V. Se actualiza visualmente los vectores y etiquetas. El resultado final básicamente va a mostrar lo que es el tiempo total que tarda en completar una órbita en segundos y en años.
Y el último código, básicamente se añade una leyenda para identificar lo que es cada elemento visual. Bueno, y a continuación vamos a ejecutar nuestro segundo código. Primero limpiamos nuestro lugar de trabajo de MATLAB. Abrimos un nuevo archivo script. Copiamos el comando. Ponemos el editor y vamos a correr y nos aparece que tenemos que guardarlo. Lo guardamos y empezar a correr. Bueno, en esta simulación observamos que el movimiento de una partícula cargada que se encuentra en presencia de un campo magnético uniforme, este campo está orientado perpendicularmente al plano de movimiento, especialmente entrando en la pantalla en la dirección del eje Z negativo. Aparecen unas X grises que representan el campo magnético. Esas cruces indican que el campo magnético apunta hacia adentro, es decir, en dirección negativa del eje X, no, del eje Z. Esta convención gráfica nos permite visualizar que el campo está saliendo del plano, en sentido contrario al espectador. La partícula representada en rojo posee una carga eléctrica y se mueve inicialmente perpendicular al campo magnético debido a la fuerza de Lorentz. Su trayectoria no es recta, sino circular. Esta fuerza actúa siempre perpendicular a la velocidad, lo que genera un movimiento uniforme sobre una circunferencia. La flecha verde representa el vector velocidad de la partícula, aunque no se visualiza mucho. Observamos cómo cambia de dirección constantemente, pero mantiene su magnitud, ya que el movimiento es uniforme. Y la flecha magenta muestra la fuerza magnética que actúa sobre la partícula, también llamada fuerza de Lorentz. Esta fuerza es la que mantiene a la partícula girando y cumpliendo el rol de la fuerza centrípeta. La línea amarilla que une el origen con la partícula representa el vector de posición o radio. Como vemos, su longitud se mantiene constante, indicando que la partícula gira a un radio fijo respecto al centro. Las etiquetas dinámicas acompañan cada uno de los vectores para facilitar su identificación: la velocidad, la fuerza magnética y lo que es el radio. Esta visualización nos ayuda a comprender cómo una partícula cargada responde al campo magnético. No se acelera en línea recta, sino que sigue una órbita estable, producto de la interacción entre su carga y la intensidad de lo que es del campo y su masa. Finalmente podemos ver en la pantalla el tiempo que tarda la partícula en completar la órbita completa, que es aproximadamente 6.64 por 10⁻³ años, en referencia a lo que fue el problema antes resuelto. Esto se debe a que el campo magnético interestelar es extremadamente débil, lo que provoca que la velocidad angular de la partícula sea muy baja. Bueno, gracias por haberte quedado hasta el final. Espero el video haya sido de tu agrado. Y hasta la próxima. Chao, chao.